Ahora presentando Conexión Regional de las emisoras de la cadena radial La Libertad y diariolalibertad.com. Origina Radio Libertad 600 en la banda AM y Ondas del Caribe Online. Noticias con Libertad, el noticiero de la región Caribe. Dirige Luz Marina Esper Fallada. ¿Qué tal? Soy Antonio Osorio y esto es Noticias con Libertad. Iniciamos este bloque informativo contándoles que en las últimas horas el ministro del Interior Armando Benedetti confirmó que en el país 104 municipios tienen riesgos de cara a las elecciones que se avecinan en Colombia. Hay un informe que tenemos nosotros con base en eventos. Así debe ser el mapa de problemas que vayan a suceder en las próximas elecciones. La defensora hace un mapa con todos los errores posibles porque lo hace con base en denuncias o en precauciones que se deben tomar. Entonces, así cubre todo el país. Así lo hizo también con el tema de las hojas de coca cultivadas. La Defensoría se equivoca mucho, parece que hubiera un interés. Yo a veces creo que es falta de conocimiento del país más que maldad. Ministro, hablemos de consulta popular. ¿Va para la reforma a la salud o no va? A ver, lo de la consulta popular es una iniciativa de unos dirigentes de dos partidos que me llamaron el martes o miércoles de la semana pasada a decir que por qué no pensamos en la consulta popular para la salud. Es obvio que hay un bloqueo institucional en la séptima. Primero nos hundieron un proyecto de la forma burda, a las patadas, y ahora se creen los astutos y nos los quieren hundir dilatando. Entonces, no es mala idea la consulta y que se vuelva tema de campaña quién quiere arreglar o no el problema de la salud en este país. Ministro, ¿pero usted cree que sí tenga ambiente teniendo en cuenta que ya han pasado por lo menos 3 consultas en el Senado? Bueno, tendría ambiente esta vez porque viene de los partidos, no viene del gobierno. Muchos dicen que es una amenaza del gobierno otra vez para que pase. No, no es ninguna amenaza porque se hace con base en la ley y en la Constitución. Es que si el Congreso quiere bloquear, y ya queda claro que la Comisión Séptima del Senado quiere bloquear y hay un grupo de 8 que no le interesa la salud ni los colombianos, sino ellos mismos, y ahora están de astutos dilatando, pues que lo dirima al pueblo. ¿Cuál es el problema que eso pase? Ministro, hablemos de tintos ahora. Se lo va a tomar con el ministro Montealegre después de que lo llamó ladrón, bufón y otros calificativos. Usted quiere que se me dañe mi parte estoica. Yo sigo tomándome tinto y aromática, que es lo que más tomo. ¿Pero usted va a llevar regalo? Porque él le va a llevar un libro. Deme una sugerencia porque no se me ha ocurrido todavía ninguna. ¿Quién llamó a quién? ¿Quién llamó a quién para decirle hablemos? Una persona se llama Julio César Ortiz, que es un magistrado, un abogado prestigioso, me propuso el tema y yo le dije que sí. Ministro, retomando lo de las elecciones, ¿cuál es la preocupación central del gobierno? ¿En qué partes del país hay más peligro? Pues en las que hay problemas de orden público, donde hay cultivo de coca, producción de coca, allá arriba en el Catatumbo, en norte de Santander, abajo en López de Micay, el Plateado, que es Cauca, Nariño y el sur del Valle del Cauca, y algo en Chocó, pegado a lo que es Magdalena Medio. Eso no es todo el país, esos son algunos municipios. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash, hizo un llamado al presidente de la República y a los funcionarios en todo el país a abstenerse de participar indebidamente en política, al mismo tiempo en el que instó a que los mensajes no contengan odio. Colombianos todos y servidores públicos en general. El Procurador General de la Nación, con ocasión del proceso electoral en curso, advierte: Colombia en diversas épocas de su historia ha sufrido las consecuencias de la violencia desatada por las tensiones sociales, económicas, políticas e ideológicas. Mi llamado es a no repetir esa historia dolorosa. Por eso mi propuesta es paz electoral. Hago un llamado categórico a todos los servidores públicos, desde el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y todo su gabinete hasta el más humilde de los funcionarios, para que en cada rincón del territorio colombiano acatemos la ley y la Constitución. Los servidores públicos deben abstenerse de participar indebidamente en política y deben facilitar que el proceso electoral fluya en completa calma. El presidente de la República y los miembros de su gabinete tienen el derecho legítimo a defender su gestión, su programa, su pensamiento político, siempre y cuando se haga en el marco de la ley y la Constitución.
Señor presidente, señores ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos en general, les reitero que la Procuraduría General de la Nación está vigilante desde su misión preventiva y la disciplinaria. Debo dirigirme también a los partidos políticos, a los líderes, a los candidatos, para que entiendan que se debe hacer una campaña electoral en paz, sin discursos de odio y sin renunciar también a sus convicciones. Los resultados que arrojen las urnas tendrán el máximo respeto y serán salvaguardados por todos. Eso fortalecerá la democracia, la institucionalidad, las libertades y el ordenamiento jurídico y sobre todo la paz electoral. A propósito de la polémica que se ha generado alrededor de la reforma a la salud, la senadora por el partido de la U, Norma Hurtado, defendió vehementemente la ponencia alternativa que ya se encuentra en el Congreso. Los recursos que se inyectarán al sistema de salud son para estabilizarlo, pagando lo que se debe a hospitales, clínicas y proveedores de la salud. Se destinan a pagar los servicios prestados a millones y millones de pacientes en hospitales y clínicas por los cuales los médicos, enfermeras y trabajadores aún no reciben un solo peso. Por eso insistimos en que estos recursos no son un regalo, sino el oxígeno que necesitan los hospitales y los médicos para seguir funcionando. Son recursos que se le deben a ellos. La deuda existe y no la quieren reconocer, y esto no cambiará por más distorsiones ni jugadas políticas o ideológicas. No olvidemos que el 1 de septiembre de este año el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud presentó con bombos y platillos el plan de estabilización de los giros de la red pública, con el argumento que había que fortalecer la atención primaria y garantizar los recursos a los hospitales, saldar deudas y mejorar el acceso a los servicios. Si ese plan era bueno en septiembre, ¿por qué ahora resulta malo en nuestra ponencia alternativa? Planteamos lo mismo con los nuevos recursos. Entonces la pregunta es, si no es para estabilizar y pagar las deudas, ¿para qué o cómo pretenden gastarse los recursos? El gobierno no ha hecho sino contradecirse. Presentó un plan para estabilizar el sistema, pero ahora dicen que no hay cómo pagarlo. Por medio de la senadora Marta Peralta llaman a una concertación, pero el gobierno convoca a un tarimazo para descalificar la ponencia alternativa. Confunde y reinará. La congresista por Arauca, Lina María Garrido, cuestionó duramente al gobierno nacional por lo que considera es la indiferencia de este frente a los actos violentos que azotan al departamento de Arauca. ¿Qué hace Duque metido en Ucrania y Rusia cuando debe resolver la guerra en Arauca? Hipócrita, Gustavo Petro. Una cosa vendía usted en campaña y otra completamente diferente es la que está haciendo hoy como presidente. Ayer en Arauca bombardearon de manera indiscriminada el batallón de Puerto Jordán. Asesinaron a un soldado y dejaron malheridos a otros 6. Hace un año, en ese mismo batallón pusieron una volqueta con 17 cilindros bomba. Mataron a 2 soldados y dejaron heridos y mutilados a otros 23. Vamos a ver qué ha dicho Petro sobre esta tragedia en sus redes sociales. Israel, Hamas, Palestina, Ámsterdam, Barcelona. No veo por ningún lado a Colombia y menos a mi departamento de Arauca. Que alguien le cuente a Petro que con el asesinato del soldado José Henry Ceballos completamos 81 muertos en Arauca en lo que va del 2025. Queda confirmado una vez más que en Colombia tenemos un presidente que hace el ridículo paseándose por el mundo hablando de paz, mientras aquí nos siguen matando. Pero eso también ha sido culpa de un Congreso cómplice. Hace 10 días, aquí en la Cámara, sacaban en hombros al ministro de Defensa. 102 congresistas votaron a favor del ministro, los mismos que vienen a quejarse de la inseguridad en sus regiones, pero que le terminan haciendo el juego al gobierno. No entiendo cómo pueden apoyar a un ministro que traicionó a sus tropas, pero es peor aún cuando son los mismos congresistas de Arauca los que votan a favor del ministro. Eso es inaceptable. Eso es darle la espalda a las familias de los más de 1000 asesinados que llevamos en mi departamento durante estos 3 años de gobierno. Eso es darle un trato de héroe a un ministro cómplice. El país debe tener claro que la razón
de lo que está sucediendo en Arauca son los 400 kilómetros de frontera que tenemos con Venezuela. Y por eso Petro le ha entregado mi departamento a los grupos criminales que hoy tienen pactos para proteger la retaguardia de Nicolás Maduro y las rutas de salida de cocaína hacia Venezuela. Por eso desmontaron las fuerzas de tarea conjunta, se inventaron falsas mesas de negociación, falsos ceses bilaterales y por eso ahora quieren montar una zona binacional. Y si no me creen, yo les pregunto, ¿dónde están refugiados los cabecillas de esos grupos criminales? Un mensaje final, ministro Pedro Sánchez. A la familia del soldado Ceballos no les sirven para un carajo sus mensajes de condolencia. Ellos, al igual que las otras 300 familias de los policías y soldados asesinados en este gobierno, saben que ustedes los usaron como carne de cañón. Ustedes son los responsables de estas muertes. Colombia no olvida y los hará pagar muy caro en el 2026. El precandidato presidencial David Luna aseguró que Colombia no necesita un cambio de discursos, sino de hechos. Vamos a recuperar el país porque el verdadero cambio era hacer, no retroceder. Perder o ganar en el Congreso se llama democracia. Por eso hoy aprovecho la enorme capacidad que tiene el presidente de la República para llamar la atención y me voy a dirigir a los colombianos que lo siguen. Colombia sí necesita un cambio, pero un cambio con hechos, no con discursos, con vocación de servicio, con personas que trabajan para solucionar, no para armar plantones, ni mucho menos para alimentar el ego del gobernante de balcón. Colombia merece trabajo en equipo, gente puntual, gente que se siente a resolver los problemas de todos los días. Colombia merece tener buenas relaciones con la mayor cantidad de países posibles. Colombia merece liberarse del miedo, ese que produce la inseguridad y la permisividad frente a los narcos y a la criminalidad. Hoy los colombianos nos sentimos sin norte, pero ese norte va a llegar porque ya no hay intento de constituyente que valga. Su tiempo, el de Petro, en la presidencia, literalmente fue tirado a la basura. Y créanme, muchas de las ideas que usted, presidente, trajo a la mesa eran viables, eran necesarias y no necesitaban Congreso. Por ejemplo, subir el subsidio de los adultos mayores solo requería su voluntad política, pero usted lo mezcló con la reforma pensional y lo politizó. Y lo peor, hizo lo mismo con los estudiantes, con los jóvenes ahogados por las deudas del ICETEX. Y así fue defraudando a millones de colombianos mientras que usted perdía credibilidad. Esa pérdida le va a costar la continuidad de su proyecto político. Y nosotros, vamos a llegar sin perder un solo minuto para hacer los cambios posibles, sin tanta verborrea. Por eso nunca olvidemos, sí hay un camino. El camino de Petro ya no fue. Vienen mejores tiempos para Colombia. El senador por la Alianza Verde, Ariel Ávila, cuestionó duramente al ex fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, después de que éste declinara su precandidatura presidencial, la cual catalogó de lánguida. Francisco Barbosa renunció a su precandidatura presidencial. Dio una entrevista, la escuché esta mañana en Caracol Radio, y dijo porque andaba solo por ahí en el aeropuerto de Pereira. Pues ¿quién lo iba a seguir? Pues nadie. Mis leales magios, comencemos la representación de la batalla de Gettysburgo. Aunque sacó de excusa, obviamente, a su lánguida campaña algunos temas de seguridad. De 100 mensajes intimidatorios por parte de Gustavo Petro en los últimos años. Pero sobre el tema de Francisco Barbosa quedan 3 reflexiones. La primera reflexión es que es la historia de casi todos los que fueron fiscales. Intentan ser candidatos presidenciales, sabotean el gobierno de turno o sabotean un tema para intentar ser candidatos y luego la realidad los estrella. Eso, por ejemplo, le pasó al cuestionado Néstor Humberto Martínez, todo lo que hizo de desastres en el proceso de paz, y al final ni siquiera hizo campaña, después del resultado de una encuesta y se dio cuenta. Y Francisco Barbosa en sus últimos meses de fiscal parecía más el jefe de la oposición que un fiscal, y ahí están las consecuencias, no superaba el margen de error en las encuestas. Lo segundo es la falta de confiabilidad. Profesor universitario, compañero mío de la universidad externado, defensor de la paz, hizo un libro para el tema de la paz. Luego, comparando los procesos de paz, además, un libro que debo decir, bueno, y luego terminó siendo duquista, traicionando sus propios ideales, y ahí están los resultados. Y lo tercero, que no todo el mundo sirve para política, y que las sociedades no olvidan. Hasta ahí llegó la lánguida campaña del exfiscal Francisco Barbosa, que ahora seguramente se sumará a
cualquiera de los más radicales. Traicionando los ideales que una vez defendió. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto que busca regular la eutanasia en Colombia. Esto fue lo que dijo el congresista autor Juan Carlos Lozada. Aprobado en primer debate el proyecto de regulación de la eutanasia en Colombia. Más del 70% de la gente que solicita un procedimiento de eutanasia lo hace porque tiene una enfermedad como el cáncer, por ejemplo. Son enfermedades que les generan dolores insoportables a los pacientes, dolores que menoscaban su condición de dignidad humana. Por eso estamos sacando este proyecto adelante, para garantizar el acceso al derecho a la muerte digna en nuestro país. Y a través de redes sociales, el ex vicepresidente Francisco Pacho Santos le solicitó al gobierno de Estados Unidos no permitir que la tiranía avance en Venezuela. En Venezuela hay 830 presos políticos. Hoy todos ellos y sus familias sufren horrible, no saben qué está pasando con ellos, según las cifras de la entidad más seria en este tema, que es el Foro Penal. Hombres, mujeres, papás, hijos, hermanos, abuelas, abuelos, todos sufren bajo un régimen que los tortura, que los golpea, que les da descargas eléctricas, que los aísla cruelmente, que no les da las medicinas, que incluso los viola. Por lo menos 12 han muerto, por lo menos, por todas las barbaridades que les han hecho. Otros se suicidaron, como Rodolfo, el aviador que se ahorcó. Otros se pudrieron, como el general Baduel, porque nunca lo atendieron, nunca le dieron los remedios que necesitaba. Dejaron podrirse. Lo mató, lo sometió a tortura, sufrimiento, aislamiento, lo mataron, no había atención médica, no había atención médica, se dejaron morir. Eso es el régimen represivo de Venezuela. Todas estas torturas, este temor, este desastre ha expulsado a más de 8 millones de venezolanos. El mayor éxodo mundial cuando no hay guerra. Un país destrozado. Y esto, que les cuento, increíblemente lo celebra Maduro, como pasó el pasado 1 de octubre. En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. El mismo Maduro, ese tirano, ese asesino, ese torturador, ese criminal, decide adelantar la Navidad. ¿Para qué? Para distraer. ¿Y saben desde dónde tiran los fuegos artificiales? Desde el Helicoide, donde están todos esos presos políticos. Donde todas las familias lloran al ver ese edificio ahí. Este señor bota fuegos artificiales, como queriendo pisotearlos a cada uno de ellos. Pisotear a Venezuela, que es lo que él hace. Más de 80 almas claman por la libertad. ¿Y qué hace Maduro? Pisotea su esperanza, su vida, su libertad, su decencia. Eso es lo que hace este señor. ¿Nos vamos a callar? No. Gritemos con brío por la justicia y por la libertad. Por una Venezuela libre, limpia, nueva. La tiranía, el tirano debe irse ya. Presidente Trump, saquemos a esos bandidos. Porque a todos los que están presos y muriéndose, los queremos vivos, libres y en paz. Y en la ñapa, el precandidato presidencial por el Centro Democrático Miguel Uribe Londoño se fue lanza en ristre en contra de Juan Manuel Santos. ¿Cuáles son los motivos? Esto fue lo que dijo el precandidato. No, señor Santos, usted no puede venir a hablarnos de paz, y mucho menos comparar a Petro con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Usted, con su mal llamado acuerdo de paz, fue quien abrió la puerta para el terror, el gobierno de los criminales y el sufrimiento de decenas de miles de colombianos y de sus familias, como la de nuestro heroico soldado asesinado ayer en Arauca. Incluya también en su conciencia, señor Santos, el magnicidio que cometieron contra mi hijo Miguel. Es usted quien dio inicio con su traición a Colombia a esta guerra que se hubiese podido evitar de haber seguido con la política de la seguridad democrática por la cual usted fue elegido. Ambos, usted y Petro, son responsables políticos de que los grupos armados al margen de la ley se hayan tomado más de la mitad de nuestro territorio nacional y sigan asesinando a sus anchas a nuestros heroicos soldados, que son enviados a la muerte por el gobierno al que usted apoyó para la presidencia. Los colombianos no somos tontos, no nos vea la cara.
lo que este país pide a gritos es que vuelva el orden y la autoridad. Este país quiere que vuelva un gobierno decente, uno que cuando el pueblo le diga no, es no. Colombia lo que quiere es que vuelva la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez. Como dije desde Cali, a los criminales se les acabó la fiesta. No más amnistía, no más perdón, no más falsas negociaciones, no más falsos acuerdos de paz. Volverá la ley, volverá el orden. Conmigo, junto al presidente Álvaro Uribe Vélez, habrá sometimiento, habrá cárcel, habrá un Estado decidido a proteger a la gente decente, a la gente trabajadora, a la gente buena de toda Colombia. Volverá la seguridad y volverá la tranquilidad. Bien, y con esta información llegamos al final de esta nueva emisión de Noticias con Libertad. Recuerde seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y mantenerse informado. Ahora presentando Conexión Regional de las emisoras de la cadena radial La Libertad y diariolalibertad.com. Origina Radio Libertad 600 en la banda AM y Ondas del Caribe Online. Noticias con Libertad, el noticiero de la región Caribe. Dirige Luz Marina Esper Fallá.